En esta sesión me toca hablar del tema de los dones, como Luis ya mencionó. Pero va a ser un poquito temático porque el propósito de esta sesión es explicarles por qué la Biblia enseña que los dones milagrosos, es decir, sanidades, profecía, lenguas, eran dones para el establecimiento del fundamento de la iglesia y que ya no están vigentes en la iglesia en el día de hoy. Para introducir el tema, quisiera que me escucharan al leer algo que dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan 14, versículo 7, la noche antes de ser crucificado. Es un versículo que conocen. Dice allí en Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora pensemos en eso con detenimiento. ¿Te parece cierto esto? O sea, si eres honesto, ¿no? De que es mejor que Cristo esté en el cielo. Te pregunto, si tú pudieras escoger entre estas dos opciones, o Cristo está aquí con nosotros, estás caminando con Él sobre el agua, o sea, Él está creando carne asada para ti. O sea, estás allí para escuchar tus enseñanzas. Él podría sanarte de cualquier enfermedad. ¿Escoges esto o lo que tienes hoy, el Espíritu Santo morando dentro de ti? Creo que sabemos la respuesta correcta porque Jesucristo lo dice. Es mejor tener el Espíritu Santo morando en nosotros, santificándonos. Pero si somos honestos, estaríamos tentados a querer tener a Jesucristo aquí con nosotros, porque no entendemos la eternidad. Valoramos solamente lo físico, lo temporal. Tampoco comprendemos el trabajo del Espíritu Santo, que es transformarnos desde adentro. Y subestimamos la imagen de Cristo, hacia la cual el Espíritu Santo nos está transformando. El Espíritu Santo nos muestra a Cristo y nos transforma a su imagen. Y lamentablemente muchas veces somos muy carnales y preferimos comer panes y peces cuando el Espíritu nos ofrece santidad y semejanza a Cristo. Y debemos arrepentirnos y maravillarnos de la obra de Cristo, en la obra que Cristo está obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. En esta noche, como dije, vamos a ver los dones milagrosos y 7 razones por las cuales los dones milagrosos cesaron en el primer siglo. Y ya que sé que es un tema un poco calientito, vamos a orar para pedir la ayuda del Espíritu. Señor, como siempre, cuando llegamos a tu palabra, estamos en necesidad de tu iluminación. El hombre natural no percibe las cosas que son de tu Espíritu, Señor, y necesitamos que tú nos instruyas. Y, Señor, pedimos en particular que tu Espíritu Santo nos capacite para obedecer tu palabra, que podamos incluso someter nuestras experiencias a la Escritura. Dejar que tu Escritura interprete nuestras vidas y que gobierne todo lo que hacemos. Queremos adorarte en la forma en que tú prescribes en tu palabra y solamente así. Porque tú eres digno de recibir una adoración como tú demandas. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, para comenzar, el término teológico de lo que vamos a estudiar se llama cesacionismo. Cesacionismo simplemente significa que los dones milagrosos cesaron cuando terminó el periodo del escrito del Nuevo Testamento. Esto está en contraste con la teología carismática o continuista, que cree que todos los dones siguen vigentes en el día de hoy. Y antes de entrar en ver lo que dice la Escritura, yo quisiera aclarar 2 verdades muy importantes. Primero, a veces cuando alguien escucha la idea del cesacionismo por primera vez, les parece como anti-sobrenatural o anti-espíritu, como que estamos en contra del espíritu, y no es cierto.
Queremos vivir llenos del Espíritu, como escuchamos. Queremos ser guiados por Él, controlados por Él. Queremos andar en el Espíritu. Él es quien nos ha sellado. Él es quien nos ha regenerado, nos santifica, nos preserva. Queremos adorarle por todo quien es y lo que hace en nuestras vidas. Queremos andar en el Espíritu. Queremos sentir el gozo que Él produce en nuestras vidas. Y porque le amamos, nunca queremos contristarle. Pero debido a esto de que no queremos contristarle, entonces no queremos hacer ni promover nada que vaya en contra de su palabra, de la manera que Él demanda que le adoremos. Ahora, segunda aclaración, que a veces cuando hablamos de los dones del Espíritu, queremos poner a todas las personas en solamente dos grupos. Los que están con nosotros y los que están mal. Y esto realmente va totalmente en contra del sentir bíblico de los dones. Porque los dones son expresiones de la gracia de Dios, cosas que no merecemos. Y eso debe humillarnos. Tú vas a encontrar de que en cada pasaje que trata los dones, también el autor bíblico nos exhorta hacia la humildad. Romanos 12:3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Además, el propósito explícito de los dones es la mutua edificación. Ya leímos 1 Corintios 12:7, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común, para el bien de los demás. Si yo busco destruir o atacar a mis hermanos con mi don de enseñanza, estoy muy fuera de lo que el Señor quiere para mí. Así que mi intención, mi deseo, mi oración es edificarles, ayudarles a adorar a Dios como Él prescribe en su palabra y pensar juntamente en estas 7 razones de por qué los dones milagrosos cesaron. Primera razón, la Biblia distingue claramente entre los apóstoles y nosotros. El trabajo de un apóstol era muy diferente a nuestro trabajo y el texto más claro que trata de eso es Efesios 2:20. Efesios 2:20, un versículo muy clave en este tema, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y lo que vemos allí es de que existen 2 etapas en este proyecto de construcción. Tenemos el fundamento, el cimiento, y luego el edificio que se levanta por encima del fundamento. Son 2 proyectos totalmente distintos. Primero se pone el fundamento, luego se levanta el edificio. Y muy importante, no se puede trabajar en el edificio una vez que se empieza a construir, no se puede trabajar en el fundamento después de comenzar a construir el edificio. Si lo hace todo el edificio se derrumba, obviamente. Cuando pensamos en la Biblia, entonces, cuando estamos leyendo los Evangelios y el libro de Hechos, estamos viendo la narración del establecimiento de ese fundamento, el trabajo de Jesús y sus apóstoles. No tenemos su autoridad, no podemos duplicar ni copiar lo que ellos hacían. Jesucristo perdona pecados, los apóstoles tienen una autoridad sobre todas las iglesias del mundo. Ningún hombre hoy en día tiene esa autoridad. Nosotros debemos crecer por encima de ese fundamento, no tratar de duplicar ese fundamento. No necesitamos entonces más profetas y apóstoles. Los profetas y apóstoles pertenecen al fundamento. Y es mejor ya no tener nuevos apóstoles. ¿Por qué? Porque tenemos toda la enseñanza apostólica aquí. Es una palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque no es hablado por el hombre, fue escrito por el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces ahora todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, según de Pedro 1:3, lo tenemos escrito en la Escritura. Segunda razón. No solamente existe una distinción entre los trabajos, hoy ya no existen apóstoles. Hoy no hay apóstoles. Esto se entiende solamente al ver lo que significa la palabra apóstol. Apóstolos en griego simplemente significa un enviado. Y por lo tanto tenemos muchos enviados en la Escritura, enviados de diferentes personas. Jesucristo es llamado el apóstol del Padre en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 1, porque Cristo fue enviado por el Padre.
Bernabé en Hechos 14 llamado un apóstol de la iglesia de Antioquía porque fue enviado por esa iglesia. Pero cuando hablamos de los apóstoles, A mayúscula, todos comprendemos de que estamos hablando de los apóstoles enviados directamente de parte de ¿quién? De Jesucristo. Y esto es muy clave. Entonces, por definición, el primer requisito de un apóstol es de haber estado con Cristo, o sea, de verle cara a cara, de recibir un mandato directamente de parte de Él. Y esto es imposible hoy. Es imposible estar cara a cara con Jesucristo hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo no está aquí y no puede estar aquí. No puede aparecer Cristo a nadie hoy en día. La Escritura lo dice en Hechos 3:21. Pedro está hablando, orando por la segunda venida. Y dice ahí, orando que Dios envía a Jesucristo en la segunda venida, dice Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, Jesucristo tiene que quedarse en el cielo hasta la segunda venida. Por eso nos envió el Espíritu Santo, Juan 14:18, para no dejarnos huérfanos, porque en el plan divino Él debe quedarse en el cielo hasta el regreso en la segunda venida. Entonces, el charlatán que nos dice de que Cristo le apareció y le envía ahora como apóstol es un mentiroso, es imposible. Cristo hoy, nuestro glorioso Cristo, está a la diestra del Padre esperando hasta que su Padre ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies y luego regresar por nosotros. Luego el charlatán contesta, ok, Jesús no puede venir aquí, pero yo visité al cielo. Tampoco, Cristo dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. No es posible. Ahora tenemos un caso particular, el caso de Pablo. Pablo presenta su apostolado como algo excepcional, fuera de lo normal. O sea, él prueba su apostolado igual que todos. Él dice en 1 Corintios 9:1, no soy apóstol, no he visto al Señor Jesucristo. O sea, él dice, yo soy apóstol porque he visto a Jesucristo. Pero lo curioso del caso de Pablo no es solamente de que había visto a Cristo, sino que dice que fue el último de haber visto al Señor resucitado. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15. Pablo está dando la lista de todas las personas a las que apareció Jesucristo en 1 Corintios 15, versículo 8. Y luego termina y dice que al último de todos, como a un abortivo, fuera de tiempo es la idea, me apareció a mí. ¿Y ven qué tan importante es eso? De que Pablo dice que fue el último de estar cara a cara con Cristo resucitado. Porque si Pablo fue el último de verlo, entonces Pablo es el último que califica para ser apóstol y ser enviado directamente de parte de Jesucristo. Además de eso, sabemos de que no existen apóstoles en la iglesia de hoy porque nadie está haciendo las señales de un apóstol. Otro versículo muy importante, 2 de Corintios 12:12. 2 de Corintios 12:12. Pablo está nuevamente probando su apostolado. Tenía que hacerlo porque muchos lo cuestionaban debido a que apareció después. Y dice, 2 Corintios 12:12, las señales de un verdadero apóstol fueron hechas entre vosotros con toda perseverancia. ¿Y cuáles son las señales de un verdadero apóstol? Con señales, prodigios y milagros. Ahora nuevamente, piensen conmigo. Pablo dice, yo hice las señales de un apóstol, que son milagros, señales y prodigios. Entonces es muy simple. Si hoy alguien pudiera copiar y hacer las mismas señales que Pablo hacía de milagros, de prodigios y señales, ¿qué sería ese alguien? Un apóstol, porque cumple con todas las señales de un apóstol. Pero ya vimos eso es imposible, porque Cristo no puede enviar a alguien porque está en el cielo.
Por lo tanto, es imposible que alguien realice los dones de un apostolado. Es imposible que alguien realice esos milagros. Ahora, la pregunta surge, si no existen apóstoles hoy, entonces todos somos cesacionistas en cuanto a los dones. ¿Por qué? Porque a veces la gente ve el apostolado como un oficio nada más, pero el apostolado en la Biblia se presenta tanto como oficio como un don. Siempre se presenta en la lista de los dones. Y el hecho de que también es un oficio no niega que es un don. Mira, ser profeta es un oficio, ¿sí? Pero también es el oficio del que tenía el don de profecía. Ser maestro es un oficio de la persona que tenía el don de enseñanza. Ser apóstol es un oficio de la persona que tenía el don del apostolado. Efesios 4:11 presenta el don del apostolado en la lista de dones y también 1 Corintios 12:29 claramente. El don del apostolado está en el mero centro de todos los dones en esa lista. Entonces, si confirmamos de que no hay apóstoles hoy, ya hemos confirmado. Por lo menos un don cesó en el primer siglo. No todos los dones continuaron. Uno se acabó. Pero el problema es de que si el don del apostolado cesó en el primer siglo, entonces también las señales del apostolado cesaron con el don del apostolado, que Pablo dice que son milagros, señales y prodigios. Entonces, ya estamos armando el argumento, pero la Biblia está comunicando claramente de que no todo continúa hoy exactamente como era en el primer siglo. El don del apostolado ya cesó y los dones asociados con el apostolado también cesaron con ese don. Entonces surge la pregunta, ¿para qué servían esos dones entonces? Bueno, tercera razón que cesaron, de que esos milagros existían para autentificar a los autores bíblicos. Y con la Biblia ya escrita, no necesitamos más autentificación de esos autores. Comencemos desde el principio, no desde el Nuevo Testamento, sino el Antiguo. ¿Quién es el primer escritor de la Biblia? Moisés. Moisés es el primer escritor de la Biblia y por eso obviamente él también es el primero de realizar milagros en la Biblia. Regresen a Éxodo 19. Éxodo 19. En el contexto, Moisés está a punto de dar los 10 mandamientos. Él básicamente va a decir a Israel, a partir de este momento ya van a obedecer a Dios como yo les mando. Van a trabajar en tales días, van a comer tales comidas, van a vestirse con cierta vestimenta. Necesitan obedecer lo que yo les digo. Obviamente algunas personas como Coré, como María, como Aarón, le van a cuestionar. ¿Por qué debemos obedecerte a ti, Moisés? ¿Cómo que Dios solamente está hablando por medio de ti? Bueno, es que si cuestionas a Moisés, ¿qué te pasa? O sea, la tierra te come. Por lo menos te queda lepra. O sea, es peligroso contender con Moisés. Y Dios explica el porqué en Éxodo 19, versículo 9. El porqué de los milagros. Dice Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Y por qué? Nubes y el sonido y todo eso. Para que te crean para siempre. Espera. O sea, ¿Dios quiere que Israel crea a Moisés? Sí, para siempre. Aún sus descendientes lejanos. ¿Por qué? Porque Moisés estaba escribiendo la ley de Dios. ¿Y cómo es que Dios puso el sello de autenticidad a las palabras de Moisés? Pues mediante los milagros extraordinarios que hizo a través de él. Y ves que entonces Dios pone a Moisés en una categoría por encima del resto de los judíos. Él se jactaba de una autoridad por encima de ellos, porque
Es Moisés quien establece el antiguo pacto. Moisés queda arriba, por encima del antiguo pacto. Ejemplo, recuerdan, Moisés le dice a Israel de que una persona una vez al año podría entrar en el lugar santísimo y Moisés entra y sale casi todos los días. Porque él estaba estableciendo esas leyes. Y entonces Dios corroboraba, autentificaba sus palabras con milagros. Lo mismo pasa cuando llegamos a establecer el nuevo pacto. Jesús, según Hechos 2:20, fue varón aprobado por Dios. ¿Cómo? Con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Igual que Pedro. Pedro se para en Hechos 2, se pone de pie y dice, ya no vas a cumplir las leyes que les dio Moisés. Desde este momento en adelante vas a creer en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Las reglas van a cambiar. Y un judío que debía haber pensado. Oye, sabemos de que Dios habló por medio de Moisés, por los milagros que hizo, ¿por qué debemos creerte a ti? Porque luego Pedro sana un cojo de nacimiento. Porque luego está caminando, la gente está buscando ser sanada en su sombra. Porque Dios avalaba las palabras de Pedro con los milagros. Y esto pone a Pedro en una categoría diferente que nosotros. Él forma parte del fundamento, con una autoridad superior a la nuestra. Otro texto muy clave para este tema se encuentra en Hebreos 2:3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Otro pasaje que nos habla de esos milagros y su propósito. Comenzando a la mitad ahí del versículo 3, está diciendo que la buena nueva de la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Vieron los tres grupos ahí? ¿Sí? Primer grupo, el Señor Jesús, que primeramente anunció el Evangelio. Segundo grupo, ¿quiénes son? Los que oyeron directamente a Jesucristo, sus apóstoles. Y grupo 3, dice que esos apóstoles predicaron a nosotros, los creyentes. Y la pregunta es esta, de acuerdo con este texto, ¿quiénes son los que hacen milagros? ¿Nosotros? No, ¿quiénes son? Dice que Dios testificó juntamente con ellos, los que oyeron, los que físicamente oyeron a Jesucristo, que estaban a su lado, que lo vieron cara a cara, sus apóstoles, que Dios testificó juntamente con ellos con señales, prodigios y milagros. Es decir, que Pedro está testificando con sus palabras y Dios está testificando juntamente con Pedro con milagros, avalando sus palabras. Y es interesante que ni siquiera el autor de Hebreos se incluye en esa categoría. Él dice que los apóstoles nos testificaron a nosotros. Porque no todo profeta hacía milagros. No todo profeta estaba cambiando reglas. Isaías no hizo milagros, Malaquías no hizo milagros. Los que establecieron pactos, sí, eso es diferente. Por eso vemos de que los que estaban revelando nuevas verdades fueron autentificados por el Espíritu Santo de Dios con esos milagros. Y por eso el cese del canon, el cierre del canon, elimina la necesidad de esos milagros. Una vez que la Biblia está completa, ya no hubo necesidad de más autentificación. El don de profecía, por decirlo así, en el momento que la Biblia se termina de escribir, se vuelve innecesario. Es parte del fundamento. Los profetas, Efesios 2:20. Pero más que eso, si lo pensamos bien, en el momento que la Biblia se cierra,
cualquier otra profecía se vuelve competencia con la suficiencia de las Escrituras. Ataca la suficiencia de las Escrituras. Si Dios sigue hablando hoy, significa que este libro no es todo lo que necesitamos. Y esto es herejía. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos. Es una fe dada una vez para siempre a los santos. Dios ya nos ha hablado por el Hijo. Entonces no necesitamos más profetas, no necesitamos más apóstoles, porque los verdaderos apóstoles ya pusieron el fundamento correctamente. No necesitamos a más. Y ellos entendieron esto. Un texto muy interesante se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro está a unos meses, tal vez semanas antes de su muerte. Y dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener mi memoria de esas cosas. Entonces, Pedro estaba hablando de un ministerio suyo después de su muerte. Hoy en día, después de su muerte nos va a ministrar. ¿Cómo? ¿Pedro va a ascender al Padre e interceder por nosotros? No somos católicos, hay un solo mediador. Yo esperaba escuchar más no, honestamente.